Apaga la luz, apaga la luz un segundo. Ahora imagina que no puedes volver a encenderla. Nunca. Eso fue la vida humana durante el 99% de nuestra historia como especie. Nada de interruptores, nada de velas la mayor parte del tiempo, nada de luna llena garantizada. Solo negrura absoluta, un cielo lleno de estrellas, y el miedo a lo que se movía ahí fuera. Y sin embargo, en esa oscuridad total nació casi todo lo que hoy llamamos ser humano. El lenguaje narrativo, los mitos, y una forma de dormir tan distinta a la nuestra que la ciencia tardó siglos en volver a descubrirla. Hoy vamos a apagar la luz y meternos en esa noche. Apaga la luz un segundo. Ahora imagina que no puedes volver a encenderla. Nunca. Eso fue la vida humana durante el 99% de nuestra historia como especie. Nada de interruptores, nada de velas la mayor parte del tiempo, nada de luna llena garantizada. Solo negrura absoluta, un cielo lleno de estrellas, y el miedo a lo que se movía ahí fuera. Y sin embargo, en esa oscuridad total nació casi todo lo que hoy llamamos ser humano. El lenguaje narrativo, los mitos, y una forma de dormir tan distinta a la nuestra que la ciencia tardó siglos en volver a descubrirla. Hoy vamos a apagar la luz y meternos en esa noche. Antes del fuego, nuestros antepasados funcionaban como cualquier otro primate. En cuanto caía el sol, buscaban un refugio y se quedaban quietos. Moverse de noche era casi un suicidio. El ojo humano es mediocre en la oscuridad comparado con el de un leopardo o una hiena, así que la estrategia era simple: no darles ventaja. Las evidencias más antiguas de control del fuego por parte de homínidos se remontan a hace cientos de miles de años, con yacimientos como el de la cueva de Wonderwerk, en Sudáfrica. Y ese descubrimiento no fue solo una cuestión de calor. Fue una revolución de horario. Una hoguera crea literalmente un perímetro de seguridad. Dentro de ese círculo de luz, los depredadores dudan en entrar. Fuera de él, el riesgo se dispara. Estudios sobre grupos cazadores-recolectores actuales han observado que quienes se alejan del fuego por la noche tienen muchas más probabilidades de sufrir un ataque. Pero lo más importante no fue la protección, fue el tiempo extra que ganamos. Antes del fuego, el día útil terminaba con el sol, unas 12 horas en verano, 8 en invierno. El fuego añadió de golpe 2, 3, hasta 4 horas más de vida consciente cada día. Y esas horas, repetidas durante decenas de miles de generaciones, no se perdieron, se convirtieron en algo. En 2014 se publicó un estudio que analizaba, grabadora en mano, las conversaciones de uno de los últimos pueblos cazadores-recolectores del planeta, en el desierto de Kalahari. El patrón que encontraron es fascinante. Durante el día, la inmensa mayoría de las conversaciones eran prácticas: dónde cazar, qué planta está lista, quién le debe un favor a quién, logística pura. Pero cuando caía la noche y el grupo se sentaba alrededor del fuego, el tono cambiaba por completo. La conversación práctica se desplomaba y el espacio lo ocupaban las historias. Relatos de gente lejana, aventuras, mitos sobre el origen del mundo, bromas que hacían reír a todo el campamento. La hipótesis de los investigadores es potente. La hoguera pudo ser el primer aula, el primer escenario, el primer templo. El lugar donde el ser humano aprendió a imaginar cosas que no existían todavía. Ahí, literalmente sentados en la oscuridad, empezamos a contarnos historias. Y contar historias es, en el fondo, la base de toda cultura. Y ahora viene la parte que probablemente no sabías. Tampoco dormíamos como dormimos ahora. A finales de los 90, un historiador dedicó más de una década a rastrear archivos antiguos, textos religiosos, actas judiciales, diarios personales, tratados médicos, y encontró una y otra vez la misma expresión, repetida durante siglos en culturas distintas: primer sueño y segundo sueño. Antes de la industrialización, mucha gente no dormía de un tirón. Se acostaba poco después del anochecer, dormía unas 4 horas, se despertaba, permanecía despierta 1 o 2 horas en plena noche y luego volvía a dormir hasta el amanecer.
Eso no era insomnio. Era sencillamente lo normal. ¿Y qué hacía la gente en ese hueco nocturno de vigilia? De todo. Charlar en voz baja con la pareja, pensar, rezar, incluso visitar a un vecino. Algunos manuales médicos de la época recomendaban aprovechar esas horas para reflexionar con calma, porque decían que la mente estaba especialmente serena. Durante mucho tiempo, los historiadores pasaron por alto estas referencias porque las traducían de forma automática como si fueran errores o metáforas. Nadie se planteaba que el sueño humano pudiera tener otra forma, hasta que la ciencia lo confirmó desde otro ángulo. A principios de los 90, un investigador del sueño hizo un experimento simple pero brillante. Sometió a un grupo de voluntarios a 14 horas de oscuridad total cada noche, durante un mes, sin ninguna luz artificial, nada de pantallas, nada de bombillas. En cuestión de semanas, sin que nadie les dijera nada, todos los participantes cayeron en el mismo patrón: 4 horas de sueño, 1 o 2 horas despiertos en mitad de la noche y otras 4 horas de sueño hasta el amanecer. Y durante esa vigilia nocturna, sus niveles hormonales mostraban algo curioso: producción elevada de una hormona asociada a estados de calma profunda, similar a la que se libera durante la meditación. Los propios participantes describían esa fase como serena, casi contemplativa. No era simplemente estar despierto. Era un estado de conciencia distinto, uno que casi nadie experimenta hoy. ¿Qué mató ese ritmo de 2 fases? La respuesta es aburridamente simple: la luz. Primero llegaron las farolas urbanas, en ciudades europeas de los siglos XVII y XVIII, pensadas sobre todo para reducir el crimen nocturno. Después, las velas se abarataron. Luego llegó el gas. Y en 1879 se popularizó la bombilla eléctrica. En apenas 2 o 3 generaciones, una relación con la noche que llevaba forjándose 300.000 años se desmoronó. Aquí hay un detalle curioso. La palabra toque de queda viene de una costumbre medieval en la que sonaba una campana para que todo el mundo apagara o cubriera el fuego de sus casas. No por seguridad contra ladrones, sino porque la noche, sencillamente, tenía que volver a ser oscura. Salir de noche sin una luz encima llegó a estar prohibido en muchas ciudades europeas. La noche pertenecía a los peligros y a lo desconocido. Y entonces la conquistamos, la inundamos de luz, y lo llamamos progreso. Hoy, una persona media se expone a luz artificial varias horas después de que se ponga el sol, muchas veces frente a una pantalla. Esa luz, sobre todo la luz azul, frena la producción de melatonina, la hormona que le dice a tu cuerpo que es hora de dormir. Tu cerebro no distingue entre una bombilla y el sol. Si le llega luz a las 11 de la noche, cree que todavía es de día. Pero aquí hay algo esperanzador. Varios estudios han encontrado que basta con una semana acampando, sin ninguna luz artificial, para que el reloj biológico se reajuste casi por completo, adelantando la producción de melatonina hasta en 2 horas. 300.000 años de programación siguen ahí, esperando debajo de la superficie. Así que la próxima vez que te despiertes a las 3 de la madrugada y no puedas volver a dormir, quizá no sea un fallo de tu cuerpo. Quizá sea tu cuerpo recordando por un momento cómo se suponía que debía funcionar. Cambiamos la hoguera por una pantalla, el segundo sueño por una alarma, y la Vía Láctea por un techo de luces de ciudad. Si te ha volado la cabeza este viaje a la noche que perdimos, dale like y suscríbete. Cada semana desenterramos una pieza olvidada de la historia humana que cambia, como ves,